Bueno, buenos días. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Matías Olivero Vila, que casi todos ustedes conocen. Y hoy vamos a tratar un tema que ya en cierta medida lo empezamos a analizar en la reunión pasada, que ustedes se acuerdan que tratamos con preocupación la proliferación de medidas tomadas por el gobierno, implementando pagos a cuenta de tributos y derechos imponibles que todavía no se terminaron de producir, y otras medidas fiscales que dificultan el recupero de créditos fiscales a los exportadores, etcétera. Y decíamos que la autoridad fiscal había descubierto métodos que le permitían en cierta forma esquivar el principio de legalidad de nuestra Constitución, porque está cobrando impuestos, obligaciones fiscales fuera de lo autorizado por las leyes de los tributos. Y precisamente marcábamos que acá faltaba que el Poder Judicial tomara conciencia de esta situación, lo que se ve en el tiempo que demora y los reacios que son muchas veces los jueces a establecer medidas judiciales efectivas contra este tipo de abusos, ¿no? Entonces, marcábamos lo que cuesta obtener una medida cautelar contra el fisco, lo que tarda incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en abrir las causas, y también la limitación a la competencia originaria que se observó en los últimos meses y años en la Corte Suprema, que dificulta también discutir cuestiones provinciales ante ese fuero. Bueno, hoy lo invitamos a Matías, que está abordando también este tema de una manera mucho más amplia y comprensiva que el limitado ámbito jurídico en el cual lo tratamos nosotros, a través de una fundación de la cual es miembro y entiendo que fundador, que se llama Lógica. Eh, Desde el año 2022, Matías, les recuerdo, es abogado y contador de la UCA, también tiene un posgrado en impuestos, el ITP en Harvard. Fue socio del Departamento Tributario del Estudio Brullú entre 1993 y 2001. Fue vicepresidente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina, coordinador del Comité de Asuntos Fiscales de la Cámara de Sociedades Anónimas y vocal del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Y desde el año 2022 es el presidente de Lógica, Asociación Civil, que es una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad. Así que, Matías, bienvenido y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Marcelo, y a todas las autoridades de la comisión, Corina, por esta invitación del colegio. Y bueno, y les presento aquí, está entre los participantes, está Fernando Truco, que es del equipo de Lógica, con una vasta experiencia de más de 20 años en comunicaciones de Telecom. Y bueno, va a ser parte de esta presentación, así que después él va a tomar la palabra en la parte que tiene más que ver con las redes y la comunicación propiamente dicha de Lógica. Bueno, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esta movida de Lógica? Nació de la incredulidad de no poder creer que la Argentina podía llegar a ser el país más gravoso del mundo en impuestos. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto, desde los distintos sectores y niveles de nuestra sociedad, tenemos conciencia de la gravedad de la cuestión fiscal y desde dónde actuamos en consecuencia? Y actuamos en consecuencia a la altura de esa gravedad. Y cuando hablamos de cuestión fiscal, hablamos de una moneda que tiene dos caras. Los impuestos, por un lado, que es quizás lo más visible, lo que los miembros de esta comisión que organiza esta charla, digamos, más tenemos en mente, pero también la otra cara, que es el gasto público, y que justifica y que explica, como vamos a ver más adelante, esos impuestos más altos del mundo. En alguna época se decía que, digamos, o actualmente, que los dos principales obstáculos para la inversión, desde hace tiempo se dice que son tanto la carga impositiva como los controles cambiarios. Los dos principales, hay otros, por supuesto, pero estos son los dos principales que aparecen en casi todas las encuestas realizadas a los distintos empresarios. Pero en una época nosotros no tuvimos controles cambiarios en la gestión anterior,
y no hubo lluvia de inversiones. Y ahí quienes nos dedicamos a la materia tributaria, fuimos testigos privilegiados de cómo los distintos proyectos de inversión se obstaculizaban por el tema tributario, por ni siquiera poder contestar cuál era la alícuota de impuesto a las ganancias, porque le teníamos que explicar que por falta de ajuste por inflación impositivo podía dar desde 0 a 150%, y no necesariamente la alícuota normativa. Entonces tuvimos lluvia de consultas de inversiones, pero no tuvimos lluvia de inversiones, y los impuestos eran el principal obstáculo. Con lo cual lo que vamos a hablar ahora es una primera parte de cuán gravosos son el gasto público y los impuestos, que para los que son miembros de esta comisión, digamos, es algo que probablemente lo tengan en mente, pero aquellos que no están tan en el tema fiscal, por ahí no tanto. Y una cuestión de remedio, de cómo salimos de esta crisis, y ahí vamos a hablar un poco de lo que es este proyecto de lógica. Primero, algo bien conocido. Supongamos que nosotros le preguntamos a 3 distintos sectores cuán altos son los impuestos en la Argentina. Supongamos que se lo preguntamos al mundo pyme, al mundo de los economistas y al mundo de los tributaristas. ¿Ok? Se lo preguntamos al mundo pyme. ¿Quién contesta? El Banco Mundial. El Banco Mundial aplica la metodología del mundo pyme, como lo vamos a ver. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Mundial con una investigación que se llama Doing Business? Se llamaba Doing Business y cambiaron el nombre y la metodología a Business Ready, pero todavía no están publicados los rankings nuevos, con lo cual nos tomamos por el último que se hizo, que fue el Doing Business del 2020. ¿Qué es lo que se hace allí? Una, digamos, evaluación de 11 áreas de negocio por parte del staff del Banco Mundial del Doing Business, gente dedicada exclusivamente a esta investigación, más una de las principales firmas de auditoría, que es Pricewaterhouse, que lidera y coordina alguna de las áreas de esta investigación, como es la fiscal, la tributaria. 1.100 tributaristas que contestan un cuestionario, de los cuales 11 son de Argentina, conocidos por nosotros, 7 del sector privado, 4 del sector público. Y lo más importante, al final le dan vista a los funcionarios de los gobiernos de los 190 países que participan en la muestra para que hagan reclamos si consideran que hay algún dato que no es correcto. Y entonces aquí están las 11 áreas de negocio y focalicemos en la que nos toca, que es la del sistema tributario. ¿Y cómo califica la Argentina en ese último ranking de 2020? Porque se suspendió desde entonces y, como decía, ahora está reapareciendo con otra metodología y nombre, colgada desde el 1 de mayo, ¿no? en el sitio del Banco Mundial. Bueno, en lo que es el área general de esta investigación, puestos 126 y 190, justo en el lugar de los 2/3 de la tabla, un poquito debajo de mitad de tabla. Pero en la tributaria aparecimos 170 sobre 190. Aparecimos muy mal, pero todavía queda un decil de países debajo nuestro. Ahora, cuando nosotros hacemos zoom sobre esta área de negocios del sistema tributario, vemos que hay 4 aspectos, 3 de los cuales son de calidad y 1 de cantidad. Dejemos de lado de los de calidad y centrémonos en el de cantidad. Nadie deja de hacer inversiones porque se demore más tiempo en hacer una repetición o se demore más en pagar los impuestos. Sí se dejan de hacer inversiones por el peso de los impuestos. Con lo cual, centrémonos en ese de cantidad. Importe de tributos totales dividido utilidad comercial antes de impuestos. ¿Pero de qué? Y ahí viene la metodología PYME que comentaba. Lo importante de esta investigación es que se hace un caso testigo sujeto a estas 10 asunciones que figuran en pantalla, la más importante de las cuales es que el margen bruto de ventas es del 20%. Es decir, la maceta se vende en 120 y lo que de costo tiene 100. Esto está, caso testigo, que se manda a los 190 países. ¿Y qué es lo que resulta de ese envío a los 190 países? Como si le hubiesen dicho a los países, saquen una hoja y escriban lo siguiente y aparecen estos 10 datos. Lo que resulta es lo siguiente, recordemos, numerador, todos los impuestos que paga esa pyme, nacionales, provinciales, municipales, denominador, utilidad antes de impuestos. Lo que resulta es lo siguiente. Primero hay países, seleccionamos para no empastar la información, países de más de 1 millón de habitantes,
les da muy bien, les da entre el 10 y el 40%. Y ahí tenemos ejemplos de países en la región que les da alrededor de un tercio, es decir, alrededor del 35, 36%, es decir, queda un peso chileno, va a parar al fisco chileno, 2 pesos chilenos se los queda la pyme, el empresario. ¿Ok? Les da bien. Hay países que le dan más o menos, y ahí, por ejemplo, tenemos Uruguay, y Brasil que ya les empieza a dar un poco mal, les da 65%. ¿Esto qué significa? 2 reales van a parar al fisco brasilero, 1 real se lo queda la empresa, el empresario. Pero cuidado, con el caso testigo que mencionábamos antes. No es que en Brasil las empresas, digamos, solamente ganan 1/3 y 2/3 va a parar al fisco brasilero. Es si tuvieran un margen bruto del 20%, como hablábamos antes. Y vemos por allí, China, 59%. Después están los países que le da mal, y son los que aparecen allí en pantalla, muy poquitos, un puñado, donde todavía queda algo de utilidad. Es decir, les da Venezuela 73, 83, pero les queda algo todavía de utilidad. Bueno, Argentina no está ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. En los países de más de 1 millón de habitantes, la Argentina es el único país al que no le alcanzan las utilidades para pagar los impuestos. Está Comoros, pero tiene menos de 1 millón de habitantes, con 3 comunas de la ciudad de Buenos Aires superamos la población de Comoros, por lo cual en la práctica nosotros decimos el que es el último, digamos, de este ranking es la Argentina. Ahora, lo que es importante es no solamente que la Argentina es el último en este ranking, sino la diferencia que tenemos con respecto a los demás países. Es decir, más del doble de promedio del índice que le da a Latinoamérica. Tomamos un país que le da mal y tenemos que multiplicarlo por 0.60, 1.60 para llegar a la nuestra. Respecto de Brasil, que es uno de los que está casi cola en el puesto 175. Y si tomamos los peores de la clase, que son los 3 del tercer slide, tenemos que agregarle el 40% a ese Brasil, a ese Venezuela, Colombia y Bolivia. Con lo cual, esto nos demuestra, por un lado, la falta de competitividad del sistema tributario, y por el otro lado, y esto es lo importante, los mayores precios que terminan pagando los millones de argentinos. Porque naturalmente que en la Argentina las empresas no tienen este 106%, no aplican este 106%. Esto es lo que le da mal el índice si aplican el caso testigo con el margen bruto del 20%. Pero no aplican el margen bruto del 20%, sino un margen mucho mayor para poder meter ahí adentro todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales, para meter los impuestos más altos del mundo. Ahora, esta es la primera respuesta. Vamos a la segunda respuesta. En la segunda respuesta es como que se la preguntan a los economistas de cuán gravosos son los impuestos en la Argentina. Esto lo hicieron muy simple la gente de los economistas de la UIA. Lo que tomaron fue los datos de la OCDE de presión fiscal general. Recordemos, recaudación total de los impuestos consolidada y denominador foto de los bienes y servicios del sector en blanco y del sector en negro, del sector formal y del sector informal. Cuidado, están en el denominador, están los bienes del sector informal también, con lo cual está licuada por la informalidad, licuada por la evasión, esa presión fiscal general. Ahora, cuando se depura de la informalidad y se quita del denominador la foto de los bienes y servicios informales, ahí es donde la Argentina rompe el termómetro y pasa el primer puesto. Acá se tomaron los 30 países más relevantes, que son G20, Sudamérica y 3 países más. Y allí la Argentina es el único país cerquita de Brasil donde la Argentina, digamos, la presión fiscal supera el 50%. Es decir, el empresario trabaja más para el Estado que para sí mismo. ¿Ok? Segunda metodología. Y después tercera. ¿Sí? Los tributaristas de la Comisión del Departamento de Política Tributaria de la UIA hicieron un estudio, y se hizo un estudio, donde nos dividimos
por especialistas de cada uno de los impuestos. Acá está Corina, que se ocupó de uno de los impuestos, en mi caso me ocupé de otro de los impuestos, y especialistas de cada uno de los impuestos se ocuparon, digamos, de hacer el análisis de alícuota, base imponible y otros elementos esenciales en los 7 impuestos que consideramos más relevantes. Y lo que dio fue que de los 7 impuestos, en 6 tenemos el impuesto más gravoso. Y solamente en uno ocupamos el cuarto lugar, que es en el impuesto al valor agregado. Entonces, preguntad a las pymes, preguntad a los economistas, preguntad a los tributaristas, todos confluyen en que al final del camino tenemos los impuestos más altos del mundo. Y esto, como decía, repercute al final del día en los contribuyentes, en la góndola. 42% en los alimentos, dice el IARAF en sus estudios, 48% en las bebidas, 50% según la Fundación Proteger, es decir, otro que lo calcula con distinta metodología y llega a la misma conclusión. Esto calculado por los que eran entonces los directores ejecutivos y vicedirector ejecutivo de la Fundación Proteger, que terminaron siendo secretario y subsecretario de Industria en el actual gobierno. Y así sucesivamente con celulares 66%, etcétera, etcétera. Lo cual estamos diciendo, si decimos 48%, 50%, estamos diciendo me compro un producto para mí y le compro otro para el Estado. Lo cual la imagen es muy fuerte. Acá tenemos una de las placas que tenemos en las redes, que la hemos hecho un poco más, la hemos complejizado más de lo que está publicada en nuestras redes, porque al final del día, hablar de los impuestos más altos del mundo es, como decíamos antes, la otra cara de la moneda del gasto público. Lo que explica los impuestos más altos del mundo es el gasto público descontrolado, que según allí alguna fundación que se dedica a hacer este tipo de estudios, en los últimos 5 años ha rondado entre el 42 y 47%. Ahora, no solamente tenemos los impuestos más altos del mundo, según el Banco Mundial. Tenemos la tercera inflación más alta del mundo. Los datos son allí del FMI. Y tenemos, en la otra forma de financiar el gasto público, el endeudamiento, el 10º puesto en el riesgo país. Entonces, si miramos la derecha es el termómetro, si miramos la izquierda es el clima. En los 3 termómetros, impuestos, inflación y riesgo país, somos, junto con Venezuela, los únicos 2 países que aparecemos top 10 en los 3 termómetros, en los 3 termómetros de financiamiento del gasto público. Entonces, como decíamos, los 3 termómetros son impuestos, inflación, riesgo país, y el clima es el gasto público, pero no se bajan los impuestos y la inflación acercando hielo al mercurio del termómetro. Se baja, ese termómetro se baja bajándole el calentamiento global del gasto público descontrolado. Esa es la causa, ese es el origen. Por lo cual hay que mirar esto, y desde lógica ya vamos a ver, miramos esto en forma global, mirando el gasto público, mirando los impuestos, mirando la inflación, el trípode fiscal, y podríamos agregar allí también el endeudamiento. Como decía, únicos países donde somos top 10, Venezuela y Argentina. Y miremos lo lejos que quedan, le hemos asignado allí al 1, 10 puntos, al 2, 9 puntos, y así sucesivamente, y vemos lo cerca que estamos de Venezuela en este sentido, y lo lejos que estamos de los países que nos siguen, que son los que figuran allí en pantalla. Se está publicando un artículo sobre este triatlón, digamos, fiscal que mencionaba en este slide. Y acá la pregunta es, bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? Y bueno, y en algunas notas que hemos escrito, allá lejos ya hace tiempo, una en el Repar, una de las primeras, contábamos de este pensador, Olivier Clerc, que contaba allí cómo son estos procesos de la rana que no sabía que estaba hervida, que todos conocemos. Y creemos que hay algo de esto en lo que nos ha pasado, que en un día nos prenden la luz desde el Banco Mundial y nos vemos que somos el país más gravoso del mundo y decimos, ¿y en qué momento pasó esto?
porque da la sensación de que es con el último gobierno, con el actual gobierno, pero no, con el actual y con el anterior también. En el anterior, si bien se bajaron algunos puntos en la presión fiscal, seguimos siendo últimos en aquel ranking mundial. Y desde una década atrás que venimos en esas posiciones, con lo cual fue algo muy paulatino, muy de a poco, que a nivel nacional, provincial y municipal se fue calentando globalmente el sistema tributario. Y lo que dice este pensador es que para salir, no hay que salir paulatinamente, sino que hay que salir con conciencia de estar saliendo, porque de lo contrario el proceso es muy largo y tedioso. Esto, como les decía, en algún artículo de Repar está mencionado, y más cerca en el tiempo en un artículo de la revista Forbes. Entonces ahí venimos al cómo salimos de esto, y ahí entramos en lo que es el proyecto de lógica. Cuando nos enteramos, me entero de este ranking del Banco Mundial, empiezo a escribir y empezamos a escribir porque de a poco se fue nutriendo un equipo que es el que hoy termina siendo el board de lógica. Aparece Eduardo Mayo, Alejandro Echart, Carlos Lombardi un poco más tarde, pero desde el principio haciendo comentarios a los distintos notas que íbamos sacando. Bueno, y después otra gente que se fue incorporando a la mesa chica y a la mesa grande de lógica, que después comentaremos. Y allí, cuando empezamos a escribir, dijimos, acá no es que está el Congreso, no es que está el Congreso en el último lugar, es todo el ecosistema fiscal, todo el ecosistema de la sociedad argentina que está en el último lugar. Es algo que se mencionaba recién por parte de Manuel, es las autoridades impositivas que le buscan la vuelta para, sin ley, crearnos impuestos y tener interpretaciones fiscalistas en las distintas consultas. Son los jueces tolerantes, con buenos fallos de repente en la Corte Suprema y en algunos otros tribunales, sobre todo el interior, pero que no están a la altura de la contundencia que debería tener un fallo en un país más gravoso del mundo, de ser implacable e impecable a la altura de estar en ese último puesto. ¿Tenemos buenos fallos? Sí, Candy, por ejemplo, pero cuando vemos la historia finalmente de Candy y del ajuste por inflación, al final del día tuvimos 2 décadas sin ajuste por inflación. Y ahora la tenemos porque tenemos una inflación galopante, pero baja del 100% en 3 años y otra vez volvemos al ruedo. Entonces, no está a la altura esos fallos judiciales del país más gravoso del mundo. Y el empresario pide a la altura del país más gravoso del mundo. Bueno, nosotros hicimos un análisis y llegamos a la conclusión de que se pidió mucho menos por los impuestos, por el tema fiscal, que por temas laborales, de medio ambiente, de exportaciones. Estoy hablando de lo que son las conferencias anuales de las principales entidades empresarias. El tema tributario aparece muy poco y muy lejos de estar a la altura del país más gravoso del mundo. Con lo cual, es toda la sociedad, y ni qué hablar de los ciudadanos. Los ciudadanos, los 46 millones, que están muy lejos de entender el impacto que tiene tener los impuestos más altos del mundo en la góndola, cómo lo pagan en cada uno de sus días. Entonces, allí hay alguien que se nos acerca, estoy hablando de cuando empezamos a escribir estos artículos, y en el 2020 nos contactan con los que provocaron estas movilizaciones. Recordarán estas calles en Brasil repletas de millones de ciudadanos reclamando por el fin de la corrupción. Entidad apartidaria, Vem pra Rua. Esto tuvo de todo menos espontaneidad. Hubo 3 personas, digamos, con nombre y apellido, fundadores del movimiento Vem pra Rua, que un día dijeron, esta indignación que hay en la calle hay que profesionalizarla, hay que masificarla, hay que comunicarla de alguna manera. Entonces nos comunicamos con ellos, 2 de nosotros, 2 de los que actualmente estamos en el board de lógica, y lo que nos decían nos abrió la cabeza. Nos dicen, yo no sé cómo es en la Argentina, pero en Brasil las cosas se resolvían ahí entre 4 paredes, entre la cúpula, digamos, empresaria y la cúpula
del gobierno de turno. Y entre cuatro paredes se resolvían las cosas. Nosotros rompimos ese paradigma en el tema de transparencia. Direccionamos todo nuestro esfuerzo a la sociedad. Y cuando veíamos que la encuesta cambiaba, que los temas empezaban a aparecer en la encuesta, recién ahí subíamos a hablar con el poder político. Esto fue, repito, por el tema transparencia, fin de la corrupción. Nosotros no redactamos el proyecto de ley, de ficha limpia. Lo tomamos prestado, lo difundimos. Cuando veía que prendía en la encuesta, ahí subíamos y hablábamos con el poder político. Y vos viste cómo son los políticos. Tienen 30% de opinión propia, 70% es lo que le pide la gente. Y cuando miramos nuestra historia, pasó algo de eso. Me voy completamente de lo fiscal. En el tema de lo que es consolidación de la democracia, 40 años ya. Cuando fue Semana Santa del 87, ¿qué fueron los políticos en el balcón, Alfonsín, Cafiero, etcétera, los que salvaron la situación, o fue la gente en la Plaza de Mayo? En las plazas de Mayo de todo el país. Y ahí, dicho por la misma clase política, los que salvaron la situación, el no rotundo, el nunca más a la interrupción democrática, la puso la gente. Me voy completa. En ese caso, obviamente, la gente salió a las calles, salió a las plazas. Pero hubo casos donde hubo cambio de conciencia, donde no hubo gente en las plazas y en la calle. Por ejemplo, el tema de igualdad de género. El tema de igualdad de género fue algo, ahora sí, en los últimos 8 de marzo, Día de la Mujer, por ahí, se han hecho ciertas movilizaciones. Pero en los 2 primeros años, cuando se habló del tema de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer exclusivamente, allí no hubo gente en las calles. Y este tema empezó desde la sociedad civil, empezó desde las conversaciones familiares, desde las conversaciones sociales, y fue subiendo hasta que vino el poder político a consolidar lo que se decantaba desde abajo. Con lo cual nosotros también tuvimos casos exitosos de cambios de conciencia. Con lo cual hice aplicar eso. Lo que hicieron en Brasil es profesionalizar, contrataron los mejores expertos en medios, mejores expertos en redes, mejores editores de videos y difundían. Y eso después terminó explotando en otras ONGs. Brasil 200, Brasil Paralelo. Bueno, toda una cuestión que con ellos hicimos más de 10 Zooms y que nos fueron inspirando con distintas movidas, bueno, a los 2 que estuvimos en aquel primer Zoom, nos pasó lo mismo. No nos pudimos dormir hasta las 3 de la mañana. Por un lado de decir, sí, esto es posible, se puede hacer una escala más grande del mundo, ¿no? Como en Brasil. Y por el otro lado de decir, sí, ¿cómo a nadie se le ocurrió esto? ¿Cómo se nos ocurrió esto antes de que esto se debe hacer? Y que si no se hace, no hay forma que el país cambie. Y esto de dejar en la clase política el tema fiscal va a seguir en su laberinto, salvo que la gente se involucre y lo demande desde abajo, como pasó en el caso de Brasil que mencionamos, como pasó con la consolidación de la democracia, como pasó con la igualdad de género. Y ahí empezamos. Estuvimos allí buscando una cara visible para este proyecto, un presidente, un director ejecutivo, un vocero. Se las hacemos cortas, estuvimos entrevistando mucha gente, no la conseguimos. Me empiezan a mirar con afecto mis coequippers. En un momento me miro al espejo y digo, bueno, soy yo, digamos, la persona para este puesto, porque de lo contrario se iba a diluir el proyecto y yo me di cuenta que no iba a poder seguir viviendo, entre comillas, con la duda de qué hubiese pasado si, y que era una pena que todo aquello que habíamos trabajado se diluyera por no conseguir una cara visible. Se los cuento rapidito, pero realmente para mí fue una movida de vida, porque bueno, nunca me imaginaba irme del estudio al que pertenecí durante 3 décadas. Y bueno, y cada uno de los que está en esta organización tuvo sus razones para sumarse. Y hubo una que nos aglutinó a todos, que es hacer algo por la generación de nuestros hijos. No quedarnos en estancados en el no se puede. Ya vamos a volver a eso. ¿Cómo se concientiza la sociedad? A todos los niveles, pero empezando de abajo hacia arriba. Por eso que ahora en lógica nos van a escuchar
siempre hablar, por ejemplo, en esta primera instancia, en esta instancia de lanzamiento, de lo que es los impuestos en el consumo masivo, por ejemplo, y no tanto de aporte solidario, que hemos escrito un montón por el aporte solidario, sí, pero para lo que es la concientización y comunicación, nos ocupamos de las causas que son masivas y concientizadas. Al día siguiente, digamos, de haber decidido el retiro, de haber anunciado el retiro en el estudio, a fines del 2021, me retiro el 31 de diciembre de 2021, al día siguiente de haberlo anunciado nos reunimos con aquella persona que todos nos decían que teníamos que entrevistarnos, experto en comunicación, porque el proyecto de Lógica es eminentemente comunicacional. Nosotros no estamos para redactar la reforma tributaria, no estamos para redactar la reforma de gasto público. Para eso hay otras entidades que se están dedicando, lo están de alguna manera trabajando, los equipos económicos de cada uno de los partidos, está perfecto y de alguna manera todos más o menos coinciden en lo que habría que hacer con los impuestos y con el gasto público. Pero nosotros ocupamos de lo previo, que es comunicar y preparar a la sociedad para que esos proyectos no sean rechazados. No sean rechazados como le pasó en la administración anterior, que tuvo 3 reformas pro inversión positivas, pro inversión, reforma 2017, economía de conocimiento, consenso fiscal, y ninguna duró más de un año. La dio vuelta el mismo signo político, o la dio vuelta la actual administración, pero ninguna duró más de un año. ¿Por qué? Porque si detrás de la sociedad está un prejuicio de que cualquier reforma por inversión es para los ricos y en detrimento de los pobres, es imposible que haya lógica en el gasto público y en los impuestos. Con lo que entrevistamos con él, nos dice: me subo al proyecto, me subo yo personalmente al proyecto, no se sube mi organización. Esto yo lo puedo hacer, digamos, para temas políticos o de ONGs, y les voy a proponer al mejor equipo que yo considero que podemos tener para lo que es este proyecto. Y allí nos propone y contratamos a Ernesto Skidelsky, que fue secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, fue el que hizo todo el tema redes para la Ciudad de Buenos Aires, el que hizo el BOTI, que es el primer bot de WhatsApp para una ciudad en el mundo. Esa persona es la que maneja las redes de Lógica. Está Nicolás Pimentel, Augusto Guerido en contenidos. Bueno, son 11 personas que están dedicadas al tema comunicacional, que es redes principalmente y vía pública. Y después, en lo que es prensa, tenemos a Fabián Falco, que es una persona muy reconocida en lo que es el ámbito de prensa. Y cuando nos juntamos con los expertos en comunicación, hicimos una serie de workshops durante el año pasado. Comentaba antes de este Zoom que nosotros pensábamos que en 2 meses, en 3 meses salíamos. Bueno, nada más lejos de la realidad. Estuvimos 9 meses, 10 meses preparándonos, y lo que pensábamos que nos iba a llevar una semana nos llevaba mucho más tiempo. Y la pregunta fue en uno de los workshops: ¿contra qué luchamos en Lógica? ¿Contra qué luchamos? Y nos salió de adentro de decir, bueno, contra el populismo, contra el exceso del gasto público de los políticos, el populismo. No, más profundo, más profundo. Y llegamos a la conclusión de que el primer contra qué luchamos es la falta de cultura e interés de la sociedad en entender cómo le pegan los impuestos y el gasto público en su día a día. Esto es central, y esto es central en lo que es la crisis crónica argentina. Acá está la raíz del por qué la Argentina no puede solucionar su tema fiscal, de impuestos, de gasto público, de inflación, ese trípode fiscal que mencionaba. El otro es la frustración masiva, ya no se puede, y si tenemos unos minutos le vamos a dedicar eso al fin. Ahora, ¿de dónde viene la falta de cultura? Nosotros entendemos y tenemos cultura en psicología, somos súper profundos, tenemos el 0,8 de porcentaje de psicólogos sobre toda la población, somos una comunidad, digamos, que es profunda en su pensamiento, en la cultura, en el arte, pero nos cuestan los impuestos. ¿Por qué será? No es que nos cuesta, es que los impuestos se ocultan. Artículo 39 de la ley de IVA.
Cuando se hace una venta a un responsable inscripto una empresa, ¿vos votás? No, soy empresa. Ah, bueno, a vos te lo voy a discriminar. Pero vos sos consumidor final, sos ciudadano, ¿vos votás? Sí. Bueno, a vos te lo vamos a ocultar. Eso es lo que dice el artículo 39. Único país de Sudamérica que no discrimina el IVA en los tickets de consumo masivo. Ahora, no solamente esto, digamos, está dicho en la ley, sino que en aquella resolución que primero reglamentaba, o reglamentaba en la década del 90 con su antecedente también, el artículo 8 lo que decía es que era sancionaba si llegabas a discriminar. Ahora la norma no lo dice tan brutalmente, pero en la que era la originaria te sancionaba si llegabas a discriminar. Con lo cual la pregunta es, ¿sancionar por decir la verdad? Y no solamente el IVA. Después están los 4 impuestos al consumo que se le ocultan al consumidor. Ingresos brutos, tasa de seguridad y higiene, impuestos internos para ciertos productos, impuesto al débito y crédito. 5 impuestos sobre el importe del ticket o factura. Era muy brutal ver en aquella comisión que integramos allí junto con Corina y los otros del Departamento de Política Tributaria de la UIA, ver en el comparativo cómo todos los países aplican ganancias e IVA, pero después los otros 5 impuestos que estaban allí, que eran de los distorsivos, todos los países tenían 1 y había por allí alguno que tenía 2. Nosotros tenemos los 5. Es decir, no existe en el mundo 5 impuestos sobre el importe, ticket, factura. Y lo que es peor, y que eso se oculte. Entonces, ahí está la raíz de nuestra falta de cultura. Si nosotros no nos concientizamos, no nos involucramos, si no nos involucramos, no exigimos. ¿Qué podemos exigir? Tener impuestos lógicos, tener gastos lógicos. Ahora, el día que esto lo hagamos, el día que discriminemos, otra será la historia. Y por eso que nos van a escuchar próximamente hablar de la primera cruzada, la primera acción más concreta, que es fomentar la discriminación de los impuestos. Y miremos lo que es el caso de Brasil. El caso de Brasil, este país que no está, como vimos, del todo bien en materia impositiva, pero empezaron un proceso de concientización fiscal a partir de leyes que obligaban a la discriminación. Y fijemos cómo llegan a discriminar. Llegan a discriminar por impuesto federal, estadual y municipal. Es decir, no solamente discriminar el IVA, sino decirle, no, mirá, de lo que vos estás pagando, tanto se lleva la nación, tanto en la provincia, tanto el Estado, nuestras provincias, y tanto en la municipalidad. Y miremos el caso nuestro, que nos ocultan los impuestos. Le paso la palabra a Fernando para que comente la parte de comunicación propiamente dicha, de lógica y distintas apariciones en prensa que hemos tenido. Fernando, te paso la palabra. Buenos días a todos, gracias Matías. Bueno, siguiendo un poco lo que estaba comentando recién Matías, digamos, la idea de lógica es plantear masivamente la situación, no ir solamente a nichos de población que esté más o menos acomodada o a determinada actividad económica. Esto nos afecta a todos. Acá simplemente un par de ejemplos de qué relación hay o qué relación no hay entre los impuestos que se pagan y el gasto o la inversión pública que se recibe. Primer ejemplo, Ruta 5, Ruta Nacional número 5, cerca de Pehuajó, un accidente vial como tantos otros que pasan, una ruta por la cual transita cualquiera, digamos, trabajador, un camionero, un productor rural o quien sea que esté yendo por ahí. Hay un accidente, una persona se detiene y su reflexión es, en este lugar debería haber habido hace ya muchos años una autopista, de hoy la Ruta 5, en prácticamente toda esa extensión, es una ruta tradicional como allá más o menos en los años 40. La reflexión que dice ahí abajo, que está en la nota, es: con el combustible pagamos una alta carga tributaria, con la compra de los neumáticos pagamos muchísimos impuestos, en el transporte, en el caso del transporte por camión, se pagan muchísimos impuestos, está ingresos brutos, está el IVA, pagamos impuestos por todos lados. La ruta sigue siendo una ruta propia de prácticamente 100 años atrás. Segundo ejemplo, Villa Saralegui es una comunidad rural del norte de Santa Fe. El municipio incrementó al 400% la tasa vial. También es una comunidad, digamos, no estamos hablando de una zona acomodada ni mucho menos. Bueno, ahí directamente los vecinos de la comuna decidieron dejar de pagarla, no solamente porque no veían
que ese incremento mejorara la red vial de la localidad, sino que encima percibían que mejoraba notablemente el patrimonio de algunos de los directivos, de los dirigentes de la administración pública local. Entonces, tal como estamos diciendo ahí, ¿para qué pagamos impuestos? Esto no es una cuestión de decir no queremos pagar más impuestos, queremos recibir de alguna manera algo acorde a lo que se paga. Queremos tener un país lógico en donde se pague algo lógico de impuestos y se reciba también algo lógico a cambio de las distintas administraciones estatales. ¿Cómo está encarando esto Lógica? Con una campaña que es un tema complejo, porque en definitiva de impuestos hay que saber, hay que conocer, no es un tema grato para nadie. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta pasar por una ventanilla tributaria. Entonces la campaña se plantea de un costado lúdico, de un costado audaz, primero que nada con el lanzamiento en vía pública. Allí pueden ver algunos de los carteles que hay, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Mucho también, tomando la repercusión de los carteles, el siguiente paso es la prensa, tanto en medios papel tradicionales, portales web, como también en medios audiovisuales, radio y televisión. Ahí pueden ver en algunos casos, por ejemplo, con Jorge Lanata, con Fernando Bravo, planteando distintos niveles para distintos tipos de audiencias, distintos tipos de profundidad también en los mensajes, notas más técnicas en algunos casos, notas, digamos, planteando de una manera más masiva en otros. Y por supuesto también, y ahí pasamos a la siguiente diapositiva, en el mundo virtual, en las redes, tanto en el sitio web de la asociación, que es logica.org.ar, como en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, que nos encuentran en País con Lógica. Allí estamos difundiendo todo esto, insisto, para todo el público, no solamente para un nicho en donde le duele particularmente tal o cual tributo, sino esto es una situación que nos pega a todos. Matías. Muchísimas gracias, Fer. Y en el orden de importancia, esto es redes, prensa, vía pública, y bueno, y después los distintos foros, como estamos haciendo en este caso, son los 4 ámbitos de difusión. En redes estamos llegando a más de 20 millones de destinatarios, de personas únicas, digamos, dividido en distintas audiencias, todo esto discriminado por edades, donde mejor está llegando el mensaje es aquellos que están entre los 18 y 35 años, pero especialmente entre 18 y 24 años. Esto fue federal, la vía pública también estuvimos en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en Mar del Plata, en Tucumán. Bueno, y la importancia es la parte de pauta, por ejemplo, visualizaciones de algunos de los videos llegaron a 15 millones, es decir, se envían a más de 20 millones, pero las visualizaciones suelen rondar el 50%, que es por encima del parámetro esperable, pero hemos andado por esos barrios, digamos, de visualización. No interesa, según los publicistas, tanto lo que es la parte de seguidores. Nos van a ver que en Twitter tenemos una presencia mucho más reducida porque no es tan masivo. Es decir, vamos directamente acá a los millones a pasar los mensajes. Y por supuesto, eso es para lo que es lo masivo. Y en la opinión pública, bueno, todo lo que es prensa escrita, radial y televisiva, bueno, hemos tenido alrededor de 70 apariciones en distintos medios entre lo que es mediados de febrero y el día de la fecha. ¿Okay? Para ir cerrando, digamos, esta exposición, algún repaso. Decíamos que en Lógica vamos en contra de 2 prejuicios: los impuestos a sistemas de ricos o de las grandes empresas versus esos estudios del IARAF que demuestran lo contrario. Y después también contra otro prejuicio, que es la baja de impuestos conlleva una baja correlativa de gasto público. Eso no es así. Digamos, han habido ejemplos en contrario en Estados Unidos, desde Estados Unidos a Paraguay, pasando por Irlanda y Nueva Zelanda, de que cuando se puso lógica en el sistema tributario, la recaudación no se vio afectada porque una de dos: o pasó que la gente se pasó de la informalidad a la formalidad, algo de eso ha pasado en Brasil, por ejemplo, con el ICMF, lo bajaron en ciertos sectores del 18 al 4% y se aumentó la recaudación porque antes era un impuesto que se evadía. O como en el caso de Irlanda, que pasó que atrajo negocios, digamos, de los países de la región. Con lo cual,
Está la curva del Laffer presente, digamos, para explicar que la baja a niveles lógicos de los impuestos hace pasar a la gente al sector formal. Nadie nos tiene que explicar a nosotros cómo funciona la curva de Laffer, porque tenemos la curva de Buquebus, que ha sido mucho más clara de cómo funciona esa curva, no con la sanción de las leyes, con el solo anuncio de las leyes, la gente salió eyectada, digamos, en el año 2020. Y después es esto que el sistema es el que promueve la informalidad, desde tener en triple forma, teniendo los impuestos más altos del mundo, con una tolerancia en ciertos sectores a la evasión, es decir, fiscalización a vista gorda o no fiscalización, y tercero, teniendo cada 2 años y 9 meses, tenemos nosotros un blanqueo, moratoria o plan de facilidades de pago. Con ese sistema que por triple vía promueve la evasión, promueve la informalidad, no se puede funcionar. Volvemos a aquel imagen del iceberg de que la auditoría, austeridad y baja del gasto público, la lógica en el gasto público es una exigencia moral frente al 39% de la pobreza. Recordemos lo que decíamos antes, nuestro foco no está en la redacción del proyecto, está en la etapa previa. Nos van a ver a nosotros que de repente hay temas que no tratamos porque son difíciles de entender. No nos van a escuchar hablar de ajuste por inflación impositivo cuando bajemos del 100% en 3 años, no vamos a estar hablando de transfer pricing y el sexto método, que sabemos nosotros que es muy importante, son temas súper importantes, pero no sirven para la concientización masiva ni de la opinión pública. Nos van a ver, por lo menos en estas primeras etapas, más centrados en estos temas. Más adelante podrán venir otros temas, por supuesto. Es una organización suprapartidaria, en el sentido que estamos a disposición de todos los partidos, pero no adherimos a ninguno de ellos en particular. Nos movemos en una zona de imposible desacuerdo. Es decir, hay gente que aquí que es de extracción liberal, hay gente que se está adhiriendo y es radical, y hasta tenemos algunos que son simpatizantes de la izquierda, pero que dicen, sí, soy simpatizante de la izquierda, pero Chile tiene un sistema que es le pega en ese índice 1/3 de lo que nos pega a nosotros. Con lo cual, aún para la gente que es de extracción, digamos, de esa ideología, necesariamente, digamos, tenemos que poner lógica y se exige lógica aún desde esos sectores. Y como decía antes, ¿por qué lo importante de la conciencia? Porque ello nos lleva a involucrarnos y ello nos lleva a exigir. ¿Exigir qué? Gasto público, impuestos, gasto público lógico, impuestos lógicos y un país lógico. Y a tener la rendición de cuentas de parte del Estado de a qué aplica el dinero de los contribuyentes. No se trata de adoctrinar, se trata de correr el velo. Una pregunta genuina que muchos tienen es, bueno, ¿y ustedes cómo se fondean? Con aportes privados. No tenemos digamos, fondos públicos, no hay un partido detrás, no hay, digamos, una entidad o un grupo empresario apadrinando esta idea. Esto nació del grupo management, para decirlo de alguna manera, y tenemos aportes de privados, de donantes, que hemos estado durante más de medio año, en el año pasado, yendo, digamos, y tocando puertas, con un asesor que es Fernando Friedman, que nos ha enseñado a hacer fundraising, pero bueno, realmente fue muy, muy difícil toda esa cruzada porque hay mucha frustración masiva, como decía antes, y eso también se ve reflejado en la parte de fundraising. Con lo cual, no es el ámbito para hablar de fundraising, pero que sepan, digamos, y cuando lo metan a este proyecto en el radar, que naturalmente que vivimos de esto y necesitamos, digamos, de los fondos privados para esta cruzada. Nos hemos lanzado con el presupuesto del primer semestre y ahora estamos en la recaudación de lo que es el presupuesto de este segundo semestre. Y todo eso con mucha austeridad de la estructura fija, no tenemos oficina, no tenemos secretaria, va a parar literalmente a la calle. La Ferrari está en la calle, no en el garage. Y visión, el paso de una ONG a un movimiento masivo. Hoy somos una ONG, sí, pero queremos que esto se convierta como en un efecto dominó
que termine siendo un movimiento masivo, digamos, como en aquella foto que veíamos en el caso de Brasil. Bueno, hasta acá llegamos, Manuel, con la presentación. Después, si tenemos algunos minutos más para terminar, podemos hablar un poquito de la frustración masiva y cómo combatirla, pero abierto a las preguntas que tengan, Manuel, Bueno, no, Marcelo. yo tengo una primera pregunta y es, bueno, estamos en el tiempo muy cercano a las elecciones y a un cambio en la administración del país y de algunas provincias. Y por lo que se ve y dicen los medios, los candidatos principales serían más bien de tendencia al centro. Ellos hablan de derecha, yo prefiero más bien utilizar la palabra centro. Y ustedes ven que puede haber un cambio en esta tendencia de presión fiscal, gasto público descontrolado, financiamiento a través de la inflación, a partir de alguno de estos candidatos que pueda acceder a la presidencia. Sí, pero el tema es cuándo. Sí. Y está esta discusión de gradualismo versus shock, y la información con la que contamos nosotros es que de los equipos técnicos de las distintas vertientes no hay ninguno que esté pensando en una política de shock inicial. Con lo cual, la respuesta es sí, pero no ahora, no en el inicio, y se está imponiendo. No digo que no es que coincidimos, al contrario, no estamos de acuerdo con esta visión, pero lo que se dice es que primero hay que equilibrar y después bajar los impuestos. Lo que pasa allí, Manuel, es cómo hacemos para bajar los impuestos si no se suma más recaudación que venga por la actividad, y cómo se genera más actividad con estos impuestos. Como decíamos antes, nosotros fuimos los impositivistas testigos privilegiados de cómo la lluvia de consultas de inversiones se secó por culpa de los impuestos. Entonces, yo estoy seguro que cuando el ministro McGreevy de Irlanda bajó de más del 30% al 12,5% el impuesto corporativo, no debe de haber dormido durante 3 meses del estrés, hasta ver que la recaudación no solamente no se había afectada, sino que mejoró 3 veces y media. Es decir, se multiplicó por 3 veces y media el impuesto corporativo en Irlanda. Y entiendo el estrés que eso debe generar. Pero ¿qué importa más? ¿El estrés del equipo económico o la vida de un país? ¿Ok? Dejo planteado la pregunta, Manuel. Bueno, no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para formular. Más que una pregunta, una observación. Me pareció muy gráfico ese ticket de Brasil que mostraste, Matías, y pensaba en toda la lucha que derivó en la ley que ahora obliga a los productos elaborados a mostrar el exceso de azúcar, digamos, todo lo que es nocivo para la salud de la persona humana en el consumo. Yo digo, si se logró eso, ¿por qué no podríamos lograr también impulsar una transparencia a la hora de demostrar cuál es la genuina carga tributaria de todo aquel fabricante, de todo aquel prestador de servicio? Digo, terminar con la mentira de lo que es todo lo que está, la punta del iceberg es lo que vemos, IVA, ganancias, pero hay mucho debajo que no se ve y que es parte de la concientización de la que vos hablás y que es tan importante para que esa ONG se convierte en un verdadero movimiento, y tiene todo para lograrlo, ¿no? Pero tiene que haber visibilidad para eso. Totalmente, Marcelo, por eso que para nosotros la acción número 1 es el tema de la discriminación de los impuestos. Es un proyecto que es muy incómodo oponerse, Marcelo, porque ¿con qué criterio te opondrías a que te digan la verdad? Es decir, para lo que es, volviendo a tu etiquetado frontal, estamos, viste, con las proteínas y los carbohidratos y el sodio y qué sé yo, y los octógonos, y pasa un elefante fiscal y no lo miramos, ¿no? Entonces, por eso que es central, y bueno, nos van a ver actuando en 4 distintas áreas para el tema de la discriminación de impuestos, y lo planteamos nosotros cuando fuimos el 5 de abril a lo de la nata, que nos dio ahí mucho tiempo, nos dio como media hora, y lo podrán encontrar allí en las redes, la entrevista que nos hizo en su momento. Lo planteamos el tema de la discriminación, y al mes pasó que Martín Tetaz y el Grupo Radical de Cambiemos presentó un proyecto de discriminación de IVA,
no de todos los impuestos, pero sí de IVA, lo cual es un buenísimo paso. Y nos juntamos junto con Fernando, fuimos a verlos a Martín Tetaz, bueno, para ponernos a disposición, para seguir profundizando esa discriminación, y tuvimos una muy buena charla con ellos. De vuelta, suprapartidarios, no estuvimos colaborando con ellos, pero creemos que hay mucho por hacer y por eso es central para la conciencia fiscal de la gente. Yo quería hacer una pregunta también relacionada con, me pareció muy fuerte cuando decís que el problema que tenemos es que nuestros impuestos están manejados por políticos, ¿no? Sin ningún control, sin ninguna auditoría en lo que es la creación legislativa. Y cuando hablas de baja de impuestos, cómo le fallaron a la gente entre el sinceramiento de 2017, la baja de 0,25 y la suba a 2,25, que ahora es permanente, que requiere reforma. Pero cuando hablas, hay un punto que me parece importante, es que todos los gobiernos vienen cazando en el zoológico y que hay una alta evasión. Eso también está ocurriendo. Y luego de lo que pasó en el último, desde 2019 hasta acá, yo como abogada tributarista veo que hay una tendencia a la opacidad, a pesar de que no se puede, no se encuentran ya, pero hay una tendencia a la opacidad porque no quieren pagar, ¿no? Pero independientemente de los que están dentro del zoológico, hay también una gran cantidad de recursos que se podrían obtener haciendo auditorías realmente eficientes, ¿no? Las fundaciones que no son de nadie, no hablo de tras irrevocables, ¿no? Fundaciones que no son de nadie y que proliferan en el sistema político y sindical argentino, y de empresarios. Y empresarios que deciden estar en un mundo marginal en Argentina, pero cuando trabajan en Brasil, en Chile y en Uruguay pagan todos los impuestos. ¿Qué comentario tenés para eso sobre el tema del zoológico y los empresarios que viven al margen de ese zoológico? Sí, a ver, la pregunta es, ¿tenemos una naturaleza humana de evasores los argentinos o esto tiene una causa? Nosotros entendemos lo segundo. La causa es, digamos, el tener los impuestos más altos del mundo, que los economistas, digamos, nosotros como tributaristas decimos, no, la evasión, digamos, de ninguna manera puede aceptarse, digamos, y hay que combatirla bajo cualquier circunstancia. Pero nuestros economistas, nuestros primos economistas nos miran de reojo y nos dicen, sí, bueno, muchachos, pero en cualquier libro de economía, capítulo 2, se dice que si se tienen los impuestos exorbitantes, eso genera informalidad, baja de persianas y éxodo de gente, pero principalmente pasa a la informalidad. Con lo cual no es un tema de naturaleza humana del argentino, es un tema de tener los impuestos más altos del mundo. Y la prueba está que cuando se le puso una zanahoria a la formalidad con el que mencionabas, con el tema con la amnistía del sinceramiento, tuvimos el segundo blanqueo más exitoso de la historia de la humanidad después de Indonesia. Entonces, a la gente cuando le das una esperanza de racionalidad, se suma. Y lo que pasó en Brasil, que son parecidos a nosotros en lo que es la idiosincrasia, bueno, los ejemplos que mencionaba la gente de Brasil 200 nos comentaba de casos donde se bajó sustancialmente los impuestos y el sistema permitió que esa gente que estaba afuera pudiera empezar a pagar impuestos lógicos y no se afectara en la recaudación. Que es ese prejuicio que mencionaba antes que le está haciendo mucho daño a la Argentina y que los equipos económicos, digamos, se están aferrando, pero para nosotros en contra de lo que muestra la historia reciente de reformas tributarias. Y bueno, y completo y vuelvo a lo anterior, Corina. No solamente se está esto promoviendo desde los impuestos más altos del mundo, sino desde una tolerancia casi explícita de la autoridad fiscal para el mundo, sobre todo para el mundo pyme, y después con esto de estar cada 2 años y 9 meses sancionando esto. Doy crédito a la gente de Brujú, a la gente, a Iván Cusa, a Nicolás Nogueira, que estuvieron haciendo este análisis y llegaron a la conclusión de que 2 años y 9 meses se está dando un blanqueo, una amnistía, una moratoria, un plan de facilidad de pago. Se está alentando
la evasión, la informalidad. Con lo cual hay que primero, bajar los impuestos a un nivel lógico y al día siguiente de eso, digamos, se acabó la evasión, para no utilizar otra palabra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, Matías, ¿vos querías hablarnos de algo más? Sí, a ver, tenemos 2 minutos más, Manuel. Sí, Marcelo. sí, dale. Sí. Bueno, no, Adelante. el otro punto del contra qué luchamos con la gente de comunicación, nos decía, che, no es para menospreciar la frustración masiva, el ya no se puede, la falta de fe. Eso nosotros lo vivimos en el fundraising y lo vivimos a cada lugar donde nosotros vamos con esta historia de lógica, y así como muchos se entusiasman y dicen, sí es el camino, hay otros que dicen, no me hables más de la Argentina, no creo más en la Argentina, déjame con mi familia, déjame con mis amigos del deporte y déjame con mi trabajo, pero no me hables más de la Argentina porque es insolucionable. Ese es el segundo, otro contra qué luchamos y que es tan pesado como el primero. Y allí muchos nos dicen, y nosotros decimos, esto es una tragedia fiscal, y lo que nos dicen muchos es, acá lo que ustedes están proponiendo es un milagro para salir de esta situación. Algo parecido como le decía a San Martín a Pueyrredón, cuando le decía, mirá, esto puede ser que sea imposible, pero es imprescindible, ¿no? Y con las palabras tragedia y milagro, hay una historia que todos bien conocemos, que se cumplieron 50 años y ahora lo vamos a ver en la serie de Netflix dirigida por Bayona, es la de esta foto, ¿no? Tragedia y milagro, justo una historia uruguaya donde fueron muchos eyectados de la Argentina, quizás buscando alguna respuesta, ¿no? Y acá hay un momento que fue central, que fue al día 10, cuando uno de ellos, Gustavo Nikolic, escuchó que se cancelaba la búsqueda. Y él tuvo un momento de inspiración, fue al avión, donde estaban todos adentro en ese momento, eran las primeras luces del día, y le dice, les tengo una buena noticia. Cancelaron la búsqueda. Con lo cual los demás le dicen, pero ¿cómo HDP me decís que eso es una buena noticia? ¿Dónde está la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que nos vamos a dejar de esperar que vengan de arriba en helicópteros a buscarnos, y vamos a ser nosotros los que con nuestras propias fuerzas nos vamos a organizar y a trabajar para salir de esto. Esto es una historia, digamos, con muchos apasionados, entre los cuales me incluyo. Fui al lugar del accidente, fui con uno de los sobrevivientes, con Eduardo Strauch, dormí en el lugar. Un lugar inhóspito total. Mira uno la pared que hay por donde ellos pasaron para el lado de Chile, y es lo más parecido al 39,2 de pobreza, ¿no? Algo como imposible de pasar. Más atrás, del otro lado, está el Sosneado, una mole enorme, lejana, tan lejana como los 10 años que llevamos de recesión. 11% bajó el PBI per cápita, lo más parecido el Sosneado a eso. Y errores de diagnóstico fenomenal por el piloto diciendo, pasamos Curicó, pasamos una ciudad de Chile, cuando estaban en medio de los Andes. Y el copiloto diciéndole, no es necesario bajar el gasto público, no tenemos los impuestos más altos del mundo. Esto lo hemos escuchado de ministros de Economía, lo hemos escuchado de 2 administradores de la FIP. No tenemos los impuestos más altos del mundo, tenemos impuestos normales. ¿Por qué? Porque van a la presión fiscal general que está licuada por la evasión. Con lo cual, errores de diagnóstico, lo más parecido, digamos, la analogía entre una y otra. Y yo le preguntaba, y Eduardo, ¿cómo reacciona la gente ante la tragedia? ¿Cómo fue el tema del liderazgo? ¿Cómo reaccionó el tema cuando se vive una tragedia? Y entonces me decía, mira Matías, la gente fue y volvió durante los primeros 50 días, pero en los últimos 20 días estaba claramente definido. Había gente que estaba en el fondo del avión, y no había forma de ya sacarlo. Habían perdido la fe, porque como lo habían intentado y no habían podido, pensaban que nadie lo iba a poder. Son los que están en el fondo del avión, los que comentaba antes, ¿no? Los que
déjame con mi familia, déjame con mi trabajo y basta, no me hables de la Argentina porque no tiene solución. Y tienen decenas de razones, aquellos, digamos, de la tragedia de los Andes y los de ahora, decenas de razones para estar, entre comillas, en lo cierto. ¿Cuántas veces se desenamoraron? ¿Cuántas veces se frustraron? ¿Cuántas veces se decepcionaron? ¿Cuántas veces fueron traicionados? Están en la lógica, están en el fondo, alguno podría decir. Pero después hay otra gente que reacciona de manera distinta y que cuando le dicen que algo es imposible, reaccionan y sacan fuerza de adentro y dicen imposible, imposible las pelucas. Y sacan fuerza de adentro para decir, como decía Picasso, yo hago lo imposible porque lo posible lo hace cualquiera. Como decía Gandhi, al principio los proyectos parecen imposibles, después se tornan en improbables y al final se convierten en inevitables. Y en esa tesitura, bueno, nos hemos encontrado con mucha gente que dice, no, sí, yo no me quedo en el fondo del avión, voy a salir. Y bueno, y gracias a la gente que salió del avión a caminar, bueno, hoy se sacan fotos en el Uruguay con todas las familias de todos y superan la centena de personas, gracias a aquellos 2 o 3 que salieron a caminar, Parrado, Canessa y Vicentín en su momento, y finalmente los 2 primeros, gracias a los que salieron a caminar, no a los que se quedaron en el fondo del avión. Y después había un tercer grupo, nos contaba, que era el grupo de los colaboradores, que son aquellos que no tienen la fuerza para salir a caminar, pero que están para colaborar, que están para apoyar, que están para sumarse a la gestión, por ejemplo, de lógica, que están para apoyar económicamente. Bueno, los que sin decir me voy a subir esto a mis propios hombros, estoy para apoyar, estoy para colaborar. Así que de eso se trata Manuel, de eso se trata Marcelo, Corina. Y bueno, súper agradecido junto con Fernando por esta oportunidad de difundirlo en este ámbito tan privilegiado, digamos, como es el colegio. Y bueno, y a disposición para cualquier otro ámbito, para reuniones 1 a 1, para cualquier forma de apoyo y de colaboración que se quiera tener con la entidad, aporte ideas y lo que a ustedes les parezca. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Matías. La verdad que encantados de haberte tenido y súper interesante la presentación y además todo el trabajo que hacen. Y queríamos decirte que en lo que nosotros podamos desde el colegio y en especial desde esta comisión colaborar con ustedes, también quedamos a disposición. Bueno, Así buenísimo. que, bueno. Les agradezco muchísimo a todos. Y bueno, les dejamos ahí la presentación. Gracias, Muchas Matías. gracias. Muy inspirador. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Saludos. Chao, chao. Felicitaciones. Gracias.